Dios les bendiga, muy buenos días. La alegría, la bendición de poder estar nuevamente en esta manera online a través de este contacto que estamos haciendo en un tiempo muy especial, pero sabemos que nada escapa al control de Dios. Doy gracias al Señor por sus preciosas oraciones, por haberme sostenido en este tiempo de ausencia y en el viaje que Dios me libró realmente del lazo de cazador, como dice el Salmo 23, de la peste destructora y de todo mal, ya que no sé por cuántos hisopados pasé, pero la mano de Dios estuvo sobre mí. Así que agradezco la oración, agradezco la intercesión y el cariño de todos los hermanos de Centro de Comunión Cristiana, a quien saludo en especial manera y con un afecto y un amor entrañable en mi corazón en este día domingo, día del Señor, día de recibir lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Quiero que me acompañen a orar. Vamos a compartir la palabra que Dios ha soltado a mi corazón. Es una palabra fresca. Lo que Dios me habló, eso es lo que voy a hablar. Ni una palabra más ni una menos, sino lo que Dios manifestó en esta semana a mi corazón. Pero te pido que me acompañes en una oración de apertura, soltando toda palabra de bien en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en este día por poder estar nuevamente en tu presencia, Señor, adorando, bendiciendo tu nombre, porque tú estás, Señor, y donde está tu espíritu, dice tu palabra que tu espíritu trae libertad, trae operación, trae poder, trae gloria. Padre, entregamos este primer día de la semana, entregamos esta semana que arranca, Padre. Todo está bajo tu control, Padre. Te ruego que la unción de tu Espíritu Santo pueda cubrir cada familia, cada hogar de Centro de Comunión Cristiana, cada persona de Centro de Comunión Cristiana de tu pueblo, Señor, que esté pasando por aflicción, por enfermedad, por dolencia, por un desierto que no se acaba, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana declaramos y soltamos la palabra y oramos que vamos a ver tu intervención en nuestra vida, que nuestra vida van a ser liberadas de todo mal. Vamos a ver tu mano obrando, tu mano actuando, porque tu palabra siempre va a prevalecer sobre toda palabra humana, sobre toda situación natural, porque el poder de tu sangre y la autoridad de tu palabra es lo que ahora, Padre, trae libertad en esta mañana, trae tu gobierno sobre familias, sobre mente, sobre corazones, trae tu gobierno sobre enfermedad, sobre los que están pasando por un valle de desesperación angustiante. Ahora, Señor, tú tienes la palabra de liberación, tú tienes la palabra que gobierna nuestra vida y controla y prevalece frente a toda situación. Gracias, Señor. Recibimos en esta palabra tu dirección, recibimos en esta mañana todo lo que tú tienes para nosotros, la bendición, la dicha, la paz, el gozo, la unción de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra en esta mañana. Vamos a ir al libro de Salmos. El título de esta palabra que Dios me ha dado es una palabra puntual, como les decía, la palabra que Dios me soltó, y tiene que ver con el Salmo 107. Pido disculpas por algún poco de tos, pero todo está bien y bajo el control del Señor. Así que escuchen y tomen una postura como de despegue, porque esta palabra les va a levantar a un despegue de gloria. Salmo 107. Habla este salmo de que Dios libra y que Dios sana en medio de toda situación. Entonces quiero soltar la esencia de esta palabra que Dios me dio, que está en el libro de Salmos capítulo 7, versículo 20.
Dice así la palabra, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, que nuestro Dios toma presente, y este es un tiempo de despegue en tu vida, porque Dios en esta mañana envía su palabra, y Dios en esta mañana envía su palabra sanadora y envía su palabra libertadora. Hay en este cuerpo de 43 versículos de Salmo 107, hay puntos claves y hay premisas que Dios suelta en este salmo, donde comienza en la versión Reina Valera diciendo: Dios libra de la aflicción. ¿Y sabes qué? En esta introducción el salmista David marca la siguiente clave de la vida espiritual, la siguiente premisa, postura espiritual en la cual debemos ponernos y en la cual debemos manejarnos. Y el primer punto de esta palabra que suelta el Salmo 107 es que debemos dar gracias porque tenemos un Dios libertador. Yo no sé hasta este tiempo cuánto das gracias a Dios. ¿Cómo están el camino de tus oraciones? ¿Tus oraciones están pasando solamente por demanda? ¿Tus oraciones están pasando solamente por un derramamiento de tus aflicciones, de tus pesares, de tus penas? Pero aquí el salmista David, el adorador, enseña a dar gracias al Dios de nuestra libertad, porque Dios envió su palabra y los sanó y los libró, dice la esencia de este Salmo 107 en el versículo 20. Da gracias. Comienza a entrar en las posturas de una boca ganadora y no una boca que está en derrotero, porque solamente habla de pena, habla de mal, habla de carga, habla de inconveniente. Da gracias a Dios porque ya Dios envió la palabra para sanarte y para librarte. Da gracias a Dios. Dice el versículo 1, mi boca alabe a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 2 declara, mire, díganlo, hablen lo que Dios quiere que hablemos lo que Dios quiere que digamos. Tengamos el idioma celestial. Porque siempre se ha hablado mucho sobre cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir, pero el idioma, el vocabulario que tenemos que tener frente a una verdad espiritual tan grande que Dios envió su palabra y ya te sanó y ya te libró, no puede ser un vocabulario y un lenguaje de penas y de conflicto. Dice el versículo 2, díganlo. Los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo, díganlo. Es decir, que aquí el salmista David declara a través de esta expresión de díganlo, palabras de adoración, de gratitud, porque somos sus redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Que Dios siempre nos salva. Envió su palabra y nos sanó y nos libró. La salvación en Dios es un hecho, es una realidad, es una palabra viviente la que Dios nos da en cada día. Comienza cada día, cada semana levantándote en la palabra con una postura espiritual de gratitud, porque ya Dios te dio una palabra y esa palabra te sana y te libra. Dios es Dios de libertad. Entonces este versículo 2 declara palabras de adoración, de gratitud, porque somos sus redimidos, sus salvados. Nos redimió del poder del enemigo. Dice el versículo 2 en la parte segunda, nos libró del poder del enemigo. ¿Por qué vas a entrar en confusión si Dios que envió la palabra y te sanó y te libró, te está diciendo, da gracias porque yo ya te libré del poder del enemigo?
Vamos en el nombre de Jesús. Levanta tu mano en esta mañana y di: Señor, mi alma te alaba, mi corazón se abre delante de ti. Te doy gracias porque tú ya me has dado una palabra, porque tu palabra ha venido en sanidad, en bendición, en paz, en dicha, para levantarme y para no andar bajoneada ni bajoneado, porque tú has enviado tu palabra. Te doy gracias. Toma la postura de un lenguaje del cielo. Alaba a Dios, da gracias al Dios de tu libertad. ¿Saben que el pueblo de Israel en el año 1967, cuando ganó la guerra de los 6 días, los comentaristas, fue una lucha tan feroz, pero esa lucha tan feroz trajo la libertad tan gloriosa, tan poderosa de Dios sobre su vida, que el pueblo, los comentadores, teólogos hablan de que la guerra de los 6 días se compara a la lucha que tuvo David con el gigante Goliat. Una lucha encarnecida con el más astuto, feroz y depredador, que conmovió y sacudió durante 40 días, dice Primera de Samuel capítulo 17, al pueblo de Israel. Bueno, esta guerra fue una batalla terrible, pero se cumplió las promesas y la palabra profética en esta guerra, y fue la lucha como la que tuvo David contra el paladín y el astuto devorador y depredador de la fe, que fue Goliat, quien durante 40 días los hostigaba de mañana, de tarde y de noche. ¿Quién te está hostigando de mañana, de tarde y de noche? ¿Quién ha venido en contra de ti? ¿Sabes qué dijo David? Este es un incircunciso. ¿Quién es un incircunciso? El que no depende de Dios, el que depende de sus fuerzas propias. Las fuerzas del hombre tienen medición, pero las fuerzas de Dios no tienen medida. Grandes e insondables son sus maravillas, y grande y poderoso es su poder ilimitado, que se activa en nuestras vidas y nos entrega la victoria. Aquí, en este capítulo 17 de Primera de Samuel, les decía, nos habla de la batalla más feroz que un pequeño hombre, como era David, un jovencito, tuvo frente a un gran adversario que tenía casi 3 metros de estatura y que tenía un armamento impenetrable de casi 60 kilos. La armadura, la lanza, todo lo que traía este astuto y feroz depredador. Y David tiene esta lucha tan grande. ¿Sabes que en el mundo de lo natural podría decirse que la batalla, la lucha de David era una liquidación, era un out, un fuera en el mundo natural? Porque se estaba enfrentando a uno que medía muchas, multiplicadas veces más que él, que era un jovencito pequeño, que no tenía nada, pero que lo tenía todo. Pero que David dijo: ¿quién es este incircunciso? Si yo soy un circuncidado en el poder de Dios. La circuncisión, siempre ten en cuenta, en el mundo espiritual, cuando tú la lees en la historia del pueblo de Israel, habla de cortar el prepucio de tu corazón. Cuando tu corazón siempre está ligado a circunstancias de una visión humana, está ligada a circunstancias almáticas, está ligado a lo que se ve, a lo que se siente. Pero Hebreos nos habla de esto, de cortar el prepucio del corazón, y en Génesis nos habla del hecho más grande por el cual pasa el pueblo de Dios, la circuncisión, como señal de que ya no dependerían de su fuerza, sino que dependerían del Señor. Este es el tiempo de alabar a Dios, y solamente puedes alabar y adorarle cuando tú te levantas, cuando como un circuncidado en la fe, como un hombre y una mujer que no dependen de sus propias fuerzas, que entienden que lo que enfrenta está en el campo de los incircuncidados, de los que se mueven en el mundo de las tinieblas, de los demonios depredadores
de la fortaleza del maldad, de las artimañas de error, de las astucias del enemigo sobre tu vida. Posiciónate, habla tu lenguaje de fe. Da gracias a Dios, dale gracias al Dios que ya envió su palabra, te sanó y te libertó. David fue el más temible paladín que tomó victoria, que rebatió las fortalezas de este astuto gigante con tanta armadura, pero no tenía nada. David lo tenía todo porque su vida estaba dependiendo del Dios de la vida. Era un circuncidado en su corazón. Era un hombre que le creyó a Dios y se atrevió a enfrentarlo todo. ¿Sabe? Él fue el más tremendo paladín. Yo creo que las historias en la Biblia tenemos a un Sansón que arremete con todo, pero que pierde el rumbo. Tenemos a un Jonás que tiene el mensaje clave para salvar, clave porque ya Dios le había enviado la palabra, pero su confusión y su temor le habían hecho cambiar su dirección, su camino, y fue y padeció todo. Pero David la tuvo en clara. David fue el más terrible paladín porque supo lo que era en Dios. Tú debes de saber lo que eres en Dios. Solamente dale gracias, alabale. Solamente toma la posición, la postura espiritual y créele, porque los hijos de Dios, como dice el versículo 2, hemos sido redimidos del ataque feroz del enemigo. Y debes saber que siempre que un hombre y una mujer que son guerreros de Dios tienen siempre una estrategia divina, y esta estrategia divina que Dios te da a través de su palabra marca tu atmósfera espiritual. Tú comienzas a navegar, tú comienzas a andar, tú comienzas a hablar, hablas fe, hablas gratitud, hablas adoración, hablas alabanza. Tu vida es un fruto de adoración delante del Señor. Y esto es lo que entendió David. David entendió cuál era su atmósfera espiritual, que por más que este incircunciso venía y enviaba palabras depredadoras, lo intimidaba, lo avergonzaba, lo amenazaba, le insinuaba todo mal. Pero tu enemigo ha venido para esto. Yo no sé lo que estás enfrentando. Cada uno tiene un enemigo en esta mañana, porque la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Dios ha vencido al mundo. Habla, fe, alaba, da gracias al Dios libertador. El versículo 3 dice, porque Dios nos ha juntado cuando estábamos dispersos y nos ha congregado de la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dios habla aquí a los extraviados de espíritu, a los que están dispersos en la fe. Una persona extraviada de espíritu no puede ir a ningún lado, porque no entienden ni pueden ver lo que acá el salmista David deja establecido bien en claro. Dios es Dios libertador. Dios ya envió una palabra a nuestra vida y Dios ya te libertó y ya te sanó. No me digas qué es, solamente sea lo que sea, te dice el Señor en esta mañana. Dios ya envió su palabra. Toma la palabra de Dios y levanta esa palabra, y que esa palabra sea tu voz, que esa palabra sea tu cartel en alto, tu cartel celestial, que esa palabra sea tu gozo. Versículo 4. El versículo 4 dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Tú debes de saber y debes de clamar y proclamar tu gratitud a Dios, porque estuviste perdido. Aquí habla esta palabra de las secuencias en la vida espiritual. Estuviste perdido, estuviste en el desierto, estás en el desierto, estás atravesando por la soledad más grande. Deja de pensar en la pandemia, piensa que tu Dios donde quiera está, que mi Dios donde quiera que yo esté, Él allí está. Dale gracias a Dios porque no estás perdido, porque no estás solo,
porque Él está en el camino, porque aunque estuviste sin ciudad, sin destino, sin tener sitio donde vivir, mas hoy Dios te ha dado un lugar, una habitación celestial, un escondedero fiel, porque Él es tu torre fuerte. Y dice Proverbio, a Él correrá el justo y será levantado. Dale gracias a Dios. Versículo 5 dice, porque estuviste hambriento, sediento, desfallecía ya, y de allí Dios te rescató. ¿Cuánto hambre? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta sed? Dios es tu agua. Dios es tu pan. Dios envió la palabra te libertó, la palabra te sanó. Dale gracias a Dios. Este versículo 5, solamente dale gracias. Versículos 1 al 5 del Salmo 107 nos habla de esta actitud de agradecimiento, de esta actitud, de esta postura espiritual. Versículo 6 dice, entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clama, hermano, ¿qué está pasando? Posiciónate en gratitud. Deja de llorar, deja de decir tus penas, solamente deja que Dios conduzca tu vida, porque ya la palabra de Dios es libertad, la palabra de Dios es sanidad, y esto es lo que tiene que ver. Estás pasando por un cuadro de COVID, Dios es tu sanador. No temeré lo que la peste destructora quiera venir a hacerme, porque Dios ya envió su palabra, y su palabra me libró, y su palabra me sanó. Estás sano, no importa tu diagnóstico, no importa los años que venís luchando con una quimioterapia. En el nombre de Jesús envío la palabra que Dios ha anunciado en esta mañana, la palabra de Dios que te sana. Doy gracias y creo que Dios ya envió la palabra y nos sanó. La clave en esta segunda parte del Salmo 107 es clamar a Dios en medio de las aflicciones, porque Dios nos libró, envió su palabra, nos sanó y nos libró. Entonces, clama a Dios. Levántate, acuéstate con un clamor a Dios. Cada mañana, cada noche, cada tarde, clama. ¿Qué voy a hacer ahora? Perdí mi departamento. ¿Qué voy a hacer? Me confiscaron el sueldo. ¿Qué voy a hacer? Me fallaron. Clama a Dios. Clamaron a Dios en su angustia. Versículos 1 al 5. Dale gracias a Dios. Ten un corazón, una boca de adoración, de gratitud a Dios. Segunda parte. Clama a Dios en la angustia, porque ya Dios envió su palabra. La clave está aquí en este versículo 6. Clamaron a Dios en su angustia y los libró y los sanó. Nota, mira, en el Salmo 50, versículo 15 dice, pero me invocarás en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Dios sí que la sabe hacer. ¿Qué voy a hacer en el día de la angustia? Dios dice, me vas a invocar y yo enviaré mi palabra y te sanaré y te libraré de tus aflicciones y tú me honrarás. Dale a Dios tu honra, dale a Dios tu gratitud, dale a Dios tu adoración y haz lo que tienes que hacer. Adórale con un corazón agradecido. Y no solamente adórale con un corazón agradecido, sino que clama, que sepas tu idioma celestial. Es adorar, es hablar con gozo en el corazón y es clamar al Señor, sabiendo que Dios tiene control. Que el clamor hace bramar al enemigo, que el clamor es una flecha del cielo de los santos que penetra toda circunstancia y toda situación y te da la libertad. Efesios dice, fortaleceos en el Señor, capítulo 6 de Efesios, y en el poder de su fuerza, tú y yo somos fortalecidos en esta mañana en Él. Pasemos lo que pasemos, tengamos la vida, son 70, son 80, son 90, conforme a tu fe será hecho.
Yo creo que los hijos de Dios tendremos largura de años, pero la largura de años tiene una condición: que sepamos ser hijos de Dios, que califiquemos con una palabra de Dios cada día en nuestras vidas, adorándole y alabándole siempre, porque ya Dios todo lo ha dado, todo lo ha enviado, todo lo ha entregado. En segundo lugar, que aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer. En la adversidad clama al Señor y Él enviará. Invocarás, como dice el libro de David, el Salmo de David, en el capítulo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te librará y tú me honrarás. Debes de saber, amado hermano, que los guerreros de Dios no deben guiarse por lo que ven sus ojos físicos, ni por las palabras envalentonadas del gigante. No debes guiarte, no debes guiarte. ¿Qué te ha dicho el doctor? Hay que hacer prácticas malas, no te guíes. Dios te ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Dios te ha dicho, Salmo 107, versículo 20, para que en esta semana lo pongas en alto y lo levantes. Yo ya envié mi palabra sobre tu vida. Y esta palabra te sanó y esta palabra te libró. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Goliat está vencido. Goliat era intimidante por su estatura, por su altura, por el armamento, por la palabra de burla que traía sobre David, por lo que él lo amedrentaba, lo afligía y les hacía creer a los hijos de Dios del pueblo de Israel que era imposible vencerlo, burlándose del pueblo de Israel. Pero hay un fin de gloria en esta hora. Versículo 7 dice que Dios está sobre nuestras vidas para guiarnos, para dirigirnos por camino derecho y para tomar autoridad y posesión y venir a la ciudad deseable. Dios está sobre nuestras vidas. Dios está. Dios está. Hay un fin de gloria para nuestras vidas. Hay una esperanza de gloria. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5 dice: es nuestra esperanza viva. La esperanza que te da Dios no es la palabra de un político. Hay gente que han cambiado su manera, sus actos, su bendición por movidas políticas. Han cambiado la palabra de Dios por lo que no les aprovecha. Han puesto la palabra que la tienen, sí, pero no es el timón de su vida. Es la segunda alternativa. Dios no es segunda alternativa de nada. Dios es nuestra primera alternativa, porque Dios es nuestra esperanza vida. Una esperanza que no nos avergüenza. Una esperanza que es viva. Es una esperanza que no se cambia, que no tiene límites, que no tiene medida. Es una esperanza que interviene en nuestras vidas. Hay un fin de gloria para ti y para mí en esta mañana. Esdras capítulo 8 versículo 21 dice: y publiqué allí ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y versículo 23 de Esdras capítulo 8 dice: ayunamos pues y clamamos, pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El Dios de paz nos va a llevar a buena salida, a buen destino, a buena victoria, a una victoria más que poderosa, porque nuestra fortaleza está en el poder de la palabra. Todo hombre de Dios recibe una palabra, y la palabra de Dios es tu estrategia divina. En esta semana Dios me dijo: yo ya envié la palabra y te sané y te liberté y sané tu casa y sané tu linaje. Lo que se manifestó, yo no me muevo por vista, me muevo por la fe. David supo su atmósfera espiritual, y este salmo nos habla de atmósfera, movernos en una atmósfera espiritual.
con un timón claro, real, genuino, que Dios envió su palabra, la palabra de tu libertad, la palabra de tu salud, la palabra de tu sanidad divina. Esto es lo que Dios ha enviado. Da gracias a Dios. ¿Qué voy a hacer frente a lo que venga? Voy a clamar, porque el clamor abre las puertas de mi gran victoria. Versículo 7, para que puedas entrar a vivir en ciudad habitable. Pablo en Éfeso habla, y en el capítulo 6 de Efesios dice que debemos cubrirnos con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es nuestra paz, nuestra esperanza. Cúbrete. No seas un descalzo, no seas un cristiano resfriado. Los que no se cubren en el gobierno de la palabra que Dios ya envió y ya sanó, van a andar descalzos, van a andar resfriados, van a andar de bajas de venza. Pero los que nos cubrimos en el poder de la palabra, los que hablamos y decimos lo que tenemos que decir: Padre, te doy gracias. Ahora que viene, Padre, me cubro en tu palabra. Te clamo a ti, Padre, te clamo, te doy gracias y te clamo. Tercer punto, postura espiritual. Alabe a Dios. Gigi Ávila decía con un grito que había gastado casi su voz: alábele a Dios porque Él vive. En esta mañana, suelta ese grito de hidalguía. Alaba a Dios porque Él vive. Alaba a Dios porque mi Dios vive. Mi Dios está aquí. Yo solamente le doy gracias. Yo solamente en la aflicción, en el Goliat, voy a clamar a Dios, porque Goliat es un incircunciso. La situación no tiene gobierno en mi vida. La situación no tiene autoridad sobre mi vida. Yo estoy plantada sobre una palabra que Dios envió y me libró y me sanó. Bendito sea el Señor. Alaba a Dios. Hebreos dice que cuando hablamos adoración, estamos soltando frutos de adoración delante de la presencia de Dios. Versículo 9, porque Dios es el único que puede saciar el alma menesterosa y llenar de bien al alma hambrienta. Ten presente que su palabra te ha guiado, su palabra te ha libertado, su palabra te ha librado de todo mal. Los hijos de Dios no hacen lectura errónea de un conflicto. Y este es un punto. No tengas lectura errónea del conflicto. No tengas: hoy lo que me vino y ahora sí que estoy chao. Mentira del diablo. Dale gracias. Clamale a Dios. Adorale. Y no dejas que se confunda tu visión de lo que estás atravesando. Dios siempre a los hijos de Dios entrega una palabra de gobierno y de libertad. Y en esta mañana Dios te dice: yo ya envié mi palabra y te he sanado y te he libertado. Versículo 10, algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Este es el error, donde moras en tinieblas y sombras de muerte, o plantas tu habitación como refugio. Dios no puede hacer nada. Dios tiene un ambiente de gloria para ti y este es el tiempo de creerle a Dios. Ya comienza a levantar tus manos. Es tiempo de creerle a Dios. Tú eres de la atmósfera celestial. Tú eres un hijo de Dios. Y aunque entren gigantes sobre tu vida, nosotros estamos libertados y Dios nos sacará de toda aflicción, porque la palabra de Dios dice que reinaremos con Jesucristo, aunque estemos aprisionados en aflicción y en hierro, como dice el versículo 10. Dios va a romper los cerrojos, va a quebrar los hierros sobre su vida. Toma autoridad en esta mañana. Yo quiero orar por tu vida. ¿Sabes que los gigantes, por qué eran tan gigantes? Porque tenían un problema, una anomalía. La glándula pituitaria, que es la del crecimiento, provocaba esta gran dimensión. Sí, estaba en la tierra de los gigantes, pero un gigante desarrollaba una glándula pituitaria especial que provocaba ese desbordado crecimiento, porque el enemigo siempre se va a desbordar y va a crecer más allá a medida que tú lo veas.
con los ojos naturales, pero Dios a sus hijos entrega la estrategia de la lucha a través de su palabra, y Dios a sus hijos entrega la dimensión del Espíritu a través de la palabra que envió para sanarte y para librarte. ¿Sabes qué provocaba en los gigantes este gran crecimiento? Que no podían ver bien. Tanta estatura es porque el enemigo no ve lo que Dios ve. Y Dios ve lo que está padeciendo. Dios ve lo que está sufriendo. Y Dios ya envió su palabra y te sanó y te libró. Porque tú eres un ungido, una ungida de Dios. Que alaba a Dios, alaba a la que vive. Clámale que Él interviene y adórale. Y dale gracias al Dios de gloria porque Él está contigo. Yo te invito a que tomes tu postura espiritual, que tomes esta palabra. David hizo la lectura correcta de la batalla a enfrentar. Sabía que con Dios ganaría, porque en Dios tenía la gran palabra. La palabra estaba en Él y no le temía. Y el versículo 24 dice: sea león, sea oso feroz, a todos los depredé, porque en Él estaba la unción del Espíritu. Y sobre ti está la unción del Espíritu si le crees a Dios, si te pones en postura de fe y si comienzas a alabarle porque Él vive. Alábale y adórale porque Él vive. ¿Qué voy a hacer? Clámale a Dios y dale gracia y adoración. El Dios de gloria no te ha llevado a confusión. El Dios de gloria te entrega tu libertad, porque Dios envió la palabra y te salvó y te sanó. Y en esta mañana opera en ti tiempo de creerle a Dios. Créele con todo tu corazón, porque el Dios de gloria está sobre ti. Cierra tus ojos, Padre, en esta mañana. Te creemos a ti, Padre, porque tú eres el todo, tú eres la vida, tú eres nuestra salud. Si yo puedo asegurar con medicamentos mi vida, estoy perdida, estoy chao. No es un medicamento, no es una estrategia humana, Padre, sino que es la estrategia que me entrega tu palabra. Tu palabra es mi alma, la adoración es mi vocabulario, la alabanza es mi vocabulario, el clamor es mi poder y autoridad. Y en esta mañana te clamo a ti, clamo por las familias, por los hogares que están pasando escasez. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de esta joven mamá que necesita un trabajo. Padre, a partir del día 1 se manifiesta tu bendición. Recíbela porque el Padre te da, y toda prisión económica se quebranta, se quiebra, porque Dios envió la palabra y te libró tu economía y te sanó. En el nombre de Jesús, sobre los atormentados, sobre los enfermos, sobre los dolidos, sobre los que están perdidos, errantes en el camino, Padre, ahora tú vuelves al rumbo, tú los llevas a ciudad de bendición, a ciudad habitable. Tú entregaste ya la palabra como se la diste a David, y David le dijo a Saúl: ya Dios me lo entregó, voy a ir en el nombre de Jesús. Ya Dios te entregó la victoria, ya Dios te entregó tu bendición. Alábale y adórale, porque grande es el Señor y sus maravillas insondables son, ilimitadas son, y sus maravillas operan en ti y sobre mí. Amén, en el nombre de Jesús. Cierro solamente con una palabra final. Dice el versículo 43, que es el broche del Salmo 107. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las tremendas misericordias del Señor? Yo, Señor, tu palabra es mi sabiduría y tu palabra me da el entendimiento. Dios te bendiga. Comienza una semana más que poderosa, porque en todas las cosas eres más que vencedor por medio de tu Dios. Dios ya envió la palabra y la palabra te sanó y te libró en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Iglesia Centro de Comunión Cristiana, los que están escuchando esta palabra, estamos en tiempos especiales, porque más que nunca Dios envía su palabra para sanarte y para librarte. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.